Oli, ¿qué tal? Bienvenido a este mini tutorial para realizar esta mini abejita. Esta miniatura de abeja formará parte de un ramo de flores que estoy confeccionando con el tema de Winnie the Pooh. Todos los vídeos relacionados se los estaré compartiendo en la descripción de este tutorial. Para esta mini abejita en específico voy a continuar utilizando la hilaza de la marca La Abuelita. En los colores amarillo, que en específico es canario, blanco y negro. Con esta hilaza yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros, pero usted puede utilizar el gancho que guste. Además vamos a ocupar una hebrita de hilo de color rosa, bien fino, para solamente el detallito en sus ojitos. Los ojitos de seguridad son de 6 milímetros, los mismos que utilicé con nuestro Winnie the Pooh. Si usted quiere bordar los ojitos también puede hacerlo. Vamos a ocupar un poquitín, tan solo un poquitín de relleno y es todo el material que necesitamos. Así que espero y se haya animado a confeccionarla y si es así, comencemos. Esta mini abejita iniciaremos utilizando hilaza de color amarillo y en la ronda 1 un anillo mágico con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y podremos cerrar el anillo. Coloque marcador si usted lo considera necesario, pues estaremos trabajando en espiral y en la ronda número 2 realizaremos 6 aumentos, un aumento por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar, así tendremos el primer aumento y continuaremos aumentando durante toda la ronda hasta acabarla con 12 puntos. En la ronda número 3 las repeticiones serán de un punto bajo y luego un aumento. Así durante toda la ronda. Estaremos acabando esta ronda con 18 puntos, un punto bajo, un aumento. Durante las rondas 4 y 5 estaremos realizando 18 puntos bajos en cada una de ellas. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta acabar esta ronda y de igual forma la ronda número 5. Terminada la ronda 5, hasta aquí la vamos a dejar un momentito, pues estaremos colocando los ojitos de seguridad. Yo estaré utilizando ojitos de seguridad de 6 milímetros. Se me hace que son bastante pequeñitos y que van a quedar bonitos. Entonces, vamos a ubicarlo a gusto. Yo quiero que se vean un poquito de lado. Con el mismo gancho voy a crear un poquito el agujero. Lo he colocado más bien entre la ronda. A ver qué tal, cómo queda. Entre la ronda 3 y 4, ¿ok? Entre la ronda 3 y 4 y buscando que nos quede uno al ladito, uno a cada lado, ¿ok? Eso es lo que voy a buscar, está bien así. Ahora, la seguridad del ojito, en vez de colocarla en esta posición, la voy a colocar al revés para que no me hunda tanto el ojito porque veo que está muy abierta. Igual va a quedar segura, ¿ok? Pero vea, así, vamos a hacerlo así para que no nos quede hundido el ojito luego, ya que son bien pequeñitos. Y hecho esto, pues podremos continuar. ¿Qué es lo siguiente que haremos? Acá vamos a cambiar de color justo en el último punto bajo, vamos a dejarlo hasta ahí. Esa hebra de color amarillo no la corte, pues sí que volveremos a utilizarla. Pero ahorita vamos a tomar y pasar por estas dos hebritas la hilaza de color negro. Pues vamos a estar realizando dos ronditas de puntos bajos, también de 18 puntos bajos con esta hebra de color negro. Y esta vez estaré tomando normalmente, ¿ok? 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda que sigue, ¿ok? Son dos ronditas con hilaza de color negro. He acabado la ronda número 7. Y justo en el último punto bajo volveremos a cambiar de color y tomaremos esta hebra de color amarillo que nunca cortamos.
Y porfa, la hebra de color negro que hemos utilizado hasta ahora tampoco la corte, pues la vamos a utilizar otra vez. Lo siguiente que haremos será 18 puntos bajos más durante 2 rondas, o sea, serían la 8 y la 9. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 8 y de igual forma la ronda número 9. Al acabar la ronda número 9 he cortado la hebra de color amarillo, pues no la volveremos a utilizar más. Vamos a insertar para extraer la hebra de color negro y en la ronda número 10 realizaremos precisamente 18 puntos bajos más utilizando la hebra de color negro. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. La ronda 11, preste atención, pues es hilaza de color negro. Yo sé que no se logra apreciar muy bien, pero es fácil esta ronda, tan solo un punto bajo y luego una disminución invisible. Así durante toda la ronda. Un punto bajo y luego una disminución. Estaremos acabando esta ronda con 12 puntos. Antes de continuar con la ronda 12 ya he colocado relleno suficiente para darle bien la formita a esta abejita. En la ronda número 12 estaremos realizando 6 disminuciones, trabajando las disminuciones invisibles. E intente no tomar relleno ya que es blanco y va a resaltar demasiado. Entonces 6 disminuciones para completar esta ronda 12. Y en la ronda 13 y última vamos a realizar 6 puntos bajos. Acomode el relleno para que no se siga saliendo. Entonces 6 puntitos bajos que ya sé que es bien pequeñito, pero los necesitamos para formar ese pincho, ¿verdad? La aguja de esta abejita. Entonces ya llevo 2. 3. 4, 5 y 6. Si yo lo hice, usted también puede hacerlo. Entonces vamos a cortar la hebra y colocar agujita lanera para cerrar. La idea acá es ir tomando todas las hebritas delanteras de los últimos 6 puntos, de manera tal que lo podamos cerrar, ¿verdad? En circular. Ya he tomado 3, 4, 5, 6 y una vez más en la que iniciamos, jalamos bien fuerte y así se va a cerrar y vamos a asegurar y esconder esta hebrita para entonces hacer las alas. Así nos va a quedar esta puntita. Bien. Estas alitas son súper sencillas. Ya. Un anillo mágico de hebra, un tilín larga en el inicio que nos va a servir para luego asegurar y subiremos con 3 cadenas. Ya esta que asegura el anillo va a contar, entonces 2 y 3. Dentro del anillo, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y volveremos a repetir exactamente lo mismo. 3 cadenas, 1, 2, 3, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para ahora realizar el centro, además también para unirlo a la abejita. Cerramos el anillito mágico, tanto como podamos, y luego vamos a darle una vueltita, tan solo una, pues no es un lazo, son unas alas, solo que tienen forma de lazo. Y aquí detrás con la hebrita del inicio y esta del final vamos a asegurar. Y hecho esto, pues vamos a colocarlo encima de la abejita. Preferiblemente yo lo estaré colocando justo encima de la franjita de color negro. Esas 2 ronditas que hicimos de color negro. Sujételo.
Usted puede pegarlo si lo desea, pero yo estaré cosiendo con una agujita lanera, unas puntaditas nada más que nos lo aseguren. Y con una agujita lanera y una hebrita de 1 milímetro de grosor de color rosa, puede ser el hilo que usted guste. Voy a iniciar entre 2 puntos. Vamos a hacerle una marquita bien pequeñita justo debajo del ojito, pero un poquito más al lado. Voy a dejar esta hebrita que nos va a servir para asegurar el final. Entonces una puntadita justo debajo del ojo y me paso al siguiente ojito. Es un detallito pero que le va a dar vida. Entonces vean qué bonita. Y luego un poquito más atrás, otra puntadita y me voy a salir donde mismo inicié. Justo en el mismo lugar. Así quedará. Y aquí pues vamos a hacer un nudito. No ajuste demasiado para que no ale demasiado la cebrita, las puntaditas que ya dimos. Es un nudillo y insertamos en el mismo lugar para esconder ese nudito. Justo en el mismo lugar. Jalamos y así se va a esconder. Cortamos hebras y terminamos de esconderlas completamente. Y lista la mini abejita. Recuerden que esta mini abejita la estoy realizando para un ramo de flores. Si usted desea colocarle un tallito aquí debajo es decisión suya, pero yo creo que la voy a estar colocando justo encima de las margaritas. Todos los vídeos relacionados a este ramo se los estaré compartiendo en la descripción de este vídeo, ¿ok? Esté atento pues en el siguiente tutorial estaremos formando finalmente el ramo. Así que si le ha gustado este vídeo no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en el próximo. Chau, chau.